Buenos días. Buenos días. Profe, buenos días, ¿cómo amanece? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos esperando a que lleguen. Doctor, ¿cómo ha estado? Buen día. ¿Cómo le ha ido? Bien. Pues vio lo que le comenté ayer de la compañera, ¿no? De Doris. ¿Cuál de tantos casos? Es que... De Doris, la compañera que le falleció el esposo. Ah, sí. Sí. Pues, Ya he como hablado sé- con ella. Sí, yo no he hablado más con ella, doctor. Pues me da como cuestión también, Sí, porque de todas maneras, esperemos. Ese tipo de situaciones, pues, son... Imagínense, sí, ya muy manejar ese tipo de difíciles. situaciones y en una circunstancia de estas todavía más. Peor, sí. Sí, solo quería que pues de todas maneras lo supiera y mirara a ver la otra semana cómo se puede solucionar con ella. Sí, no hay problema. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Tranquilo, Jairo. Jairo, me pareció Señor. ver algo de una lista que están preparando ustedes. ¿Lista? No, doctor, la que yo le envié a usted. ¿Recuerda la que yo le envié a usted? Usted me envió Sí. es que me están enviando información por todos lados y No, yo se la envié a usted. Lo que pasa es que el canal soy yo, ¿no? usted me envió una Y lista al correo, ¿ok? al correo creo que se la envié al WhatsApp, a su WhatsApp. Se la envié por PDF. ¿Sí? Ok. Y pues adicional a eso, eh, le señalé a algunas personas que no estaban en esa lista, otras que de pronto pueden estar en ese anterior. Aló. Se está ¿Ah? cortando, Jairo. Sí, es que dice que el internet está inestable. Sí. La lista oficial se la dará a usted la chica Paola, pero más o menos, pues aquí, más o menos la que le enviamos, esa es la consolidada más o menos, y los nombres que yo le envié a usted, no sé si quiere que vuelva y se los envíe o algo así. Sí, usted la tendrá en Word o en Excel. Que me la puede mandar. No, la tengo en PDF, doctor. Pero ¿esa la montó usted directamente o cómo? Sí, señor, porque pues esa es una lista que se manejaba el periodo pasado, me la dio el maestro anterior y pues yo lo que hice fue escanearla y la tengo ahí y pues se la envié. Ujú. No sé si podemos de pronto tratar de pasarla a Excel o algo así de pronto. Intento a ver si la puedo pasar a Excel o algo así y tratar de enviársela, doctor. Bueno, por favor, Jairo, sí le agradezco si me colabora con eso porque tengo que contrastarla con otra lista que aparece en la plataforma y con otra lista que es la que nos envía la universidad. Ok, listo, doctor. Yo le envío igual. Yo entonces trato de consolidarla con todos los nombres que hay ahí y le incluyo los de algunas personas que no alcanzaron a quedar en esa lista. Y usted mira a ver cuál es, porque pues realmente somos como 45, 50. Ok, pero no nos estamos conectando tanto.
No, en esto, generalmente todos los días nos hemos conectado 40, 43. Ok, listo. Bueno, Listo, gracias. Gracias, Jairo. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, buenos días ahora sí para todos. Ya con los que están vamos arrancando. Buenos días, profe. Buenos días. Zulay. Sí, Zulay es Huawei. Listo. Pongo el nombre ahí, es que por lo que entro con el celu, entonces se me pierde el nombre. Ya lo No se preocupe, ya sé que ese es usted. Bueno, un par de temas de desarrollo de la clase antes de comenzar. Definitivamente entonces mañana hacemos el parcial. Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que definitivamente lo vamos a hacer por un link que les voy a enviar de Google Forms, porque todavía hay personas que tienen problemas con la plataforma, y en todo caso la plataforma, sobre todo por las mañanas, está bastante inestable. Entonces, yo creo que es mejor que busquemos una vía donde estemos más tranquilos y no tener que estar después resolviendo, no sé, 20 casos particulares del que no pudo entrar a la plataforma. En todo caso, pues en la plataforma estará la información, pero les facilitaría el link para hacerlo por fuera de la plataforma. Esto lo podemos hacer también a través de WhatsApp, que en principio pues es como, digamos, el método de comunicación más estable hasta el momento. WhatsApp, bueno, ayer tenía unos problemas en varias partes del mundo, pero
pero digamos que es lo más estable y lo más fácil para comunicarnos. En relación con eso, pues evidentemente es una prueba que, a ver, en este momento pues todos tienen al alcance de la mano todo lo que hemos revisado. Eso así funciona en la virtualidad, eso no tiene ningún misterio. Sí les hago la recomendación, es decir, tienen que estudiar hoy, porque si mañana, el examen va a ser con un periodo de tiempo fijo o con unas condiciones fijas, después de las cuales pues no van a poder seguir respondiendo. Entonces, el objetivo no es llegar mañana en el momento comenzar a revisar cada uno de los documentos, a ver dónde fue que el profesor dijo eso, o cada uno de los videos, a ver dónde fue que el profesor dijo lo otro. Porque si lo hacen de esa forma, probablemente no alcancen a terminarlo. Es decir, tienen que estudiar. Pueden imprimir, tener abiertos 20 archivos, lo que quieran, pero si no han estudiado previamente, en el tiempo dado para el examen, no van a alcanzar a completarlo. El examen va a ser por un periodo de tiempo contenido dentro del horario que está previsto para la clase, con lo cual pues yo estaré pendiente desde un poco antes, desde las 7:30 aproximadamente, para ir dándoles la información para completar el examen. Pero sí, les hago esa observación para que no digan, no, yo mañana tengo todas las carpetas y los videos abiertos y yo simplemente voy buscando las respuestas. Si se ponen a buscarlas en ese momento, no van a alcanzar y entonces van a tener problemas. Así que hagan estudien hoy normal para su examen. ¿Hasta dónde entra? Pues hasta lo que vimos, bueno, hasta las últimas ideas que vamos a completar hoy, que es una clase un poco más corta. Y con excepción de los instrumentos, de la carpeta de instrumentos de derechos humanos, que digamos ahí sí está en una lista amplia de instrumentos, que esos vamos a ir revisándolos precisamente en la otra semana. Con excepción de eso, todos los demás documentos obviamente son parte del estudio. Por documentos me refiero a tanto los PDFs como las grabaciones, como las diapositivas, en la medida en que las diapositivas pueden ayudarlos. Es necesario que los revisen y que los estudien. ¿Preguntas sobre eso? No, señor. ¿No? No, señor, profe, ninguna. Listo. Y como les dije, pues... ¿Aló, sí. aló? ¿Aló? Sí. Recuerden levantar la mano, que para mí ubicar quién está hablando es complicado. Habla Diego Torres. Dígame, Diego. Doctor, buenos días. Me disculpa, doctor, pero es que acabo de poder tener el audio, no podía escuchar. Escuché algo sobre el examen de mañana, pero no alcancé a escuchar toda la información. Me disculpa, doctor, ¿me la puede informar? Que tienen que estudiar el material que se ha venido dando y que mañana a la hora de clases pues tendrán el espacio para desarrollar ese examen, y que el link con las instrucciones pues lo facilitaré a la hora de la clase. Lo más posible es que usemos Google Forms, que eso no es ningún programa, que no tienen que instalarlo, sino simplemente ir al link y hacer el ejercicio correspondiente.
Listo, sí. Listo, igual las instrucciones pues estarán ahí lo más explícitas posible. Gracias, doctor. Bueno, entonces con eso damos inicio a la clase de hoy. Momento para compartirles. Listo. Ok, revisaron la Carta de la ONU. Sí, Sí, profe. señor. Ok, entonces ayer habíamos hecho una revisión inicial. A partir de esa revisión inicial, María creo que fue quien identificó el primer artículo donde se hablaba de derechos humanos en la Carta. Ese primer artículo era el artículo 1.3. Ese fue el que alcanzamos a analizar el día de ayer. Y básicamente ese artículo veíamos que lo que establece es una obligación, efectivamente, pero que es una obligación simplemente de cooperar, pero no establece en qué marco debería darse esa cooperación. ¿Qué más encontraron sobre protección de derechos humanos en esa Carta de las Naciones Unidas? Recuerden levantar la mano, por favor. ¿Nadie? Señor. ¿Qué más, la pregunta que les acabo de hacer, ¿qué más encontraron en la Carta de las Naciones Unidas sobre protección de derechos humanos? Si me dicen que efectivamente la revisaron ya con calma, ¿qué otras reglas sobre derechos humanos encontraron en la Carta? Profe, Diego Martínez. sí, profe. Pues yo encontré también dentro del artículo 55, el literal C, que habla sobre el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Esto dice que, pues para mí, no sé, trata sobre, pues obviamente el respeto y la libertad que debe tener la persona en cuanto, pues yo digo que en cuanto al tema de esclavitud, de no discriminación, porque ahí habla también sobre que no haya, sin distinción de motivos de raza, de religión, de género. Entonces, pues creería yo que en ese apartado es sobre más que todo sin el respeto a los derechos humanos y la libertad de la persona humana. O sea, que pueda tener la potestad de decir soy libre ante mi estado, soy libre ante los demás estados y pues como pues haciendo como una comparación del Código Penal nuestro que es libre hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que yo hago como relación en ese artículo 55. Ok, ahora lo analizamos. Primero quiero ver qué artículos encontraron y ahora entramos en el análisis ya de fondo. ¿Qué otro Ah, artículo? ya, profe. En cuanto a artículos, pues yo hice, digamos, como un listado pequeño. Encontré, pues bueno, en el preámbulo, pues se encuentra la dignidad humana, la igualdad, la justicia, el respeto, libertad y paz. Regáleme un segundito, dejé el cuaderno. Espérenme un segundito. Ahora sí, Diego, cuénteme. ¿Cuáles encontró usted? ¿Qué artículos? Pues,
Bueno, yo encontré los artículos, el primero, pues el que ya habló la señorita ayer, no recuerdo el nombre. Sí, ya. Ok. El artículo segundo, el artículo octavo, Sí. el artículo 11, el 12, el 15, el 18, el 23, 24, 26, 33, 34, 37, 55, 62, 73, 76 y 78. 73. 73, 76 luego y Sí. luego 78. Ok, bastantes. Pues esos son los que, digamos, yo encontré, profe, en cuanto al tema que habla sobre derechos, que habla, pues, no explícitamente la palabra derechos humanos, sino también se menciona las palabras, aparte de los derechos humanos, menciona también la palabra igualdad, justicia, respeto, libertad, paz y la dignidad humana. Ok, ahora lo revisamos. Bueno, ya tenemos una lista inicial propuesta por Diego. Por Diego, no, por... ¿Quién fue que habló? Diego Martínez, profe. Así, Diego. ¿Cómo se enfrenta esta lista con la que cada uno encontró? Miremos en cuáles coinciden y en cuáles no, antes de entrar a analizar los artículos. Está pidiendo la palabra Fernando. Profe, buen día. ¿Sí está hablando Fernando? No, profe, Giovanni. Recuerden que yo voy dando la palabra porque si no, no alcanzamos a entendernos. Fernando estaba levantando la mano. Levantó la mano y ahora se quedó. Bueno, dígame, Giovanni, pero recuerde levantar la mano para poder... Ya, doctor, ¿me Qué escucha? pena, profe. ¿Aló? Lo que ¿Me pasa es que escucha? no encontraba los mojisgones para poderlo levantar. ¿Me Entonces, escucha? desde mi punto de vista, en los principios, yo destaco que ellos nos mencionan la igualdad soberana y la integridad territorial. Eso como principios. Antes de que siga, la pregunta es concreta. ¿En qué artículos se hacen disposiciones de derechos humanos en la Carta de la ONU? Esa es en el artículo 62, encuentro que habla sobre la participación en política, la cultura, la educación y lo social. O sea, el único artículo en que usted encontró que se habla de derechos humanos es el 62. No, sino que me centro más en eso, porque al igual en otros artículos, Nuevamente, por ejemplo, concéntrense en lo que les estoy preguntando. ¿En qué artículos se establecen disposiciones de derechos humanos? La pregunta es esa. Sí, por eso, profe, en el artículo 62 sí. Habla sobre el derecho a la sociedad, a la cultura, a la educación. No los estamos analizando todavía. Estoy Listo. preguntando únicamente en qué artículos. Luego vamos a analizar. Y en el artículo 73 sobre la participación en política. 73, ok. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más quiere aportar sobre esa lista? Yo, doctor. Levanten la mano, que si no, no sé. Diego Torres. Fernando ahí ya se ha podido conectar, doctor. Estamos hoy un poquito disipados porque le estoy dando la palabra a las personas y luego no participan. Diego le di la palabra y ahora no aparece. Fernando Rusinque. Buenos días. Buenos días, Fernando. Yo encontré el artículo 55 de la carta que está en el capítulo 9, 55. Que es de la cooperación internacional económica y social. Ok. Únicamente ese, Fernando. Sí, ese porque pues vi y me llamó la atención más ese.
No, Además, todos los a ver, derechos que están el dentro ejercicio de no inmerso de es ese capítulo. el ejercicio no es qué artículo le llamó la atención. No sé, la pregunta no es suficientemente clara. Sí, pero A solo ver, es, ¿cuáles artículos tratan temas de derechos humanos en la Carta de la ONU? La respuesta es los artículos 1, 2, 3. Punto. sí, para mí el artículo 55 de encontré. Únicamente ese. Sí, para mí. Listo. ¿Alguien más? ¿Sí leyeron la carta? Señor. Ok, entonces, Nini y Johanna, ya que ustedes no levantan la mano, entonces yo comienzo a llamar. Nini y Johanna, para usted, ¿la lista coincide con cuál? ¿Con la de Diego, con la de Giovanni o con la de Fernando? No se le escucha. No tenemos sonido. No hay un tema de sonido ya. Zulay, Señor, ¿su lista coincide con la de Diego, Giovanni o Fernando? ¿Con cuál de los tres? profe, con la de Diego, porque es que en varias partes de la carta se menciona, de una u otra manera, se menciona los derechos humanos. O sea, como Ok. Usted coincide con la de Diego. Perfecto. Sí, para mí sí, porque en varias partes viéndolo, de una u otra manera se enfoca en una partecita de esos derechos humanos y cómo se pueden proteger. Listo. A ver, ¿quién más? María, que fue la que dijo ayer el primero de los artículos. ¿Con cuál de las tres propuestas coincide entonces usted? Con Diego, profe. Creo que es como el más acertado hacia los derechos que yo vi el día de ayer. Con Diego. Sí, señor. Ok. John Castillo, ¿con cuál de las listas coincide? Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Me escuchan? Ah, sí. Doctor, pues haciendo una revisión de la carta, básicamente la carta en sus aspectos que no hablan de organización, de cómo están creadas los diferentes, o sea, ellos tienen unas organizaciones, ¿cierto? De resto, pues toda básicamente hablaría sobre la protección de los derechos humanos en su artículo 1, el numeral 3, en su artículo 2, el numeral 1, en el artículo 33, o sea, todo lo que no sea medio organizacional de cómo están organizadas las fundaciones que ellos tienen. De resto, pues todo está en pro de, de la protección de los derechos de las naciones y de la solución pacífica de los conflictos. Entonces creo que Diego hizo una buena selección. Yo tenía unos menos que Diego, entonces estoy revisando a ver si de pronto encontramos más de los que tenga Diego. Bueno, Pero pues básicamente veo que muchos se van con la de Diego. Comencemos entonces a revisar la de Diego. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. A ver, un segundo. En este momento ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Carta de la ONU. Todavía sigue compartiendo, profe.
Sí, ahí está compartiendo la pantalla, profe. Entonces, esperen si busco el archivo. ¿Qué estoy compartiendo ahora? La carta de la ONU, profe. Naciones Unidas. Ok, listo. Entonces sí. Carta de las Naciones Unidas. La tabla de contenido de la carta. Listo. Entonces vamos con la lista de Diego, que es la que ha tenido más seguidores. Seguidores, sí. Listo, Diego. ¿Cuál es su primer artículo? Vamos a revisarlo. Pues dentro del artículo 1, profe, aparte del que habló la señorita ayer, pues también se encuentra la igualdad, la justicia y la paz, profe, y el respeto. Dígame de dónde. Bueno, dice en el literal 1, pero ¿lo leo todo, profe? Literal 1. Sí, señor. Dice mantener la paz y la seguridad internacional. Con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Vuelve, pues, obviamente a nombrar la paz. Y aquí dice, bueno, de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Ahí luego vuelve a hablar sobre el tema de la paz. ¿Dónde establece Diego es decir, dónde habla ahí de derechos humanos? Pues lo que le comentaba, yo no está, o sea, pues aparte de la palabra como tal derechos humanos, pues también establezco que pues dentro de dentro de esta carta de la ONU establece pues que este sería un derecho pues humano ya que está contenido dentro de la carta. O sea, la palabra como tal derechos humanos. ¿A partir de qué interpretación puede usted decirme que la Carta de las Naciones Unidas está consagrando la paz como un derecho humano? Pues porque perdón, la fomenta o la motiva a que haya ese respeto entre cada país y ¿Pero dentro dónde también le da pues ese carácter? ¿Quién le da ese carácter? El carácter. No, pues yo creo que pues las mismas naciones que en su momento firmaron o ratificaron la carta. ¿Dónde? No, profe, la verdad no sabría responderle entonces a su pregunta en cuanto a que diga, porque pues obviamente sí soy claro y he dicho que no dice la palabra derechos humanos, pero sí lo nombran ahí como para preservarla. Sí, pero estamos precisamente en una clase de derechos humanos. Leo nuevamente, los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.
pues o sea, digamos que en ningún lado dice derechos humanos. Entonces sería que, o sea, digamos, podría decirse que entonces eso no sería un derecho humano frente a la Carta de las Naciones Unidas. Ok, ¿dónde están todos los que apoyan a Diego que ahora no levantan la mano? A ver, Carlos Bedoya. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí. Profe, pues es que para mí es claro, dice que es un propósito y un principio. Si las Naciones Unidas tienen como propósito y como principio mantener la paz, obviamente es un derecho humano a nivel global para que las naciones entre sí tengan una cooperación y una amistable conducta entre ellas. Como tal, yo digo que es un propósito y por eso es un principio. O sea que si el propósito de la ley de arrendamiento del país es garantizar el arriendo de bienes inmuebles, ¿eso es un derecho humano? No, yo lo digo como tal porque es un propósito de las Naciones Unidas, o sea, dentro de sus propósitos se hace la carta como tal con uno de estos fines, por eso lo incluyo. A ver, nuevamente, ojo con ejercicios de interpretación de normas jurídicas. Ustedes están metiendo una cantidad de elementos que están en su cabeza, pero que no están en esa norma que ustedes están leyendo. Yo no veo en esa norma, es decir, ustedes están asociando, la paz es un derecho humano, luego lo que ahí dice es que la paz se garantiza como derecho humano. Ahí yo no veo que ese artículo esté diciendo que la paz es un derecho humano. Pero doctor, buenos días. La paz, si bien es cierto, ¿Puede la levantar paz... la mano, porfa? Porque si no me queda complicado. ¿Quién está hablando? Wilson Devia. Si bien es cierto, la paz es un derecho, no es un derecho humano, hace parte del fin que se consigue o lo que se busca para proteger esos derechos humanos. Si yo no tengo paz, tengo violencia, 1, 2, tengo muertes, 3, tengo el no respeto a los derechos humanos. Entonces, digamos, si vemos el preámbulo o el histórico de los derechos humanos, la Carta hace parte de ese histórico que nos fue llevando y nos fue concadenando con todas estas normatividades, las convenciones, la Convención de Ginebra y demás, que nos llevó a establecer un articulado ya sobre los derechos humanos y unas responsabilidades de los países, parte de esos estados, que digamos que hacen parte de esos convenios que firmaron esos acuerdos. ¿Dónde está eso, Wilson? Doctor, si en el preámbulo, en el ejercicio que usted nos colocó a hacer, nos habla de que realizáramos un histórico. En ese histórico de los derechos humanos... No, un momento. El ejercicio que estamos haciendo no es un recorrido. No, claro, el ejercicio que estamos haciendo es de análisis normativo, únicamente. Y explícito. Entiendo yo, doctor, que es explícito, ¿no? De pronto es explícito cuando habla de ciertos derechos humanos. ¿Quién está hablando? Jairo, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, el derecho a la alimentación. Esos son derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas... ¿Cómo sabe usted que esos son derechos humanos, Jairo? Porque pues han sido establecidos... ¿Dónde? Bueno, aquí lo que pasa es que si se lo digo de la forma como lo pienso, usted me va a decir es constitucional, pero entonces aquí lo estamos viendo desde el derecho internacional. Por eso, lo que estamos en este momento analizando es una norma, una fuente de derecho. Esa fuente de derecho es el tratado denominado Carta de las Naciones Unidas. Lo que ustedes están analizando no es si a ustedes les parece que la paz deba ser o no un derecho humano, no es si ustedes están analizando si a usted le parece que hay que proteger o no hay que proteger la vida. Es jurídicamente qué es lo que está contenido. Es decir, si yo desde constitucional, y nos vamos a constitucional, les digo, en la Constitución colombiana está consagrado como derecho humano la educación hasta un nivel universitario. ¿Eso es cierto o es falso? Profe. ¿Eso es cierto o es falso? Esa pregunta. Es falso, doctor, frente a la Constitución del grado de educación. Sin embargo, también es una obligación del Estado. Espérense, no se disparen. Entonces, me dice que es falso. Sí. Ok, Wilson. ¿Por qué es falso? Pues porque si bien es cierto, la Carta establece el derecho a la educación como un derecho, no establece que la educación tenga que llegar hasta el nivel universitario. Ok, entonces usted está respondiéndome la pregunta con base en la norma, ¿cierto? Es decir, usted me está diciendo, es falso
porque en la Constitución no se establece eso. ¿Cierto? Así es. ¿Lo entiendo bien? Así es. Ok. En este ejercicio estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que no es con la Constitución. Estamos haciéndolo con la Carta. Ese artículo, más allá de la imaginación o de los conocimientos adicionales que tengan o de los deseos que puedan ustedes tener, este artículo 1 está consagrando un derecho humano. Es decir, usted lee eso y dice, a partir de hoy, ¿la paz es un derecho humano con esa norma? Pues para mí, doctor, sí es un derecho humano. ¿Dónde lo dice? Señáleme en qué parte, yo le voy subrayando si necesito. Pues doctor, en el mismo artículo, es que la paz es un derecho humano, es un derecho... ¿Dónde lo dice? Pues, léame. Pues doctor, no sé, creo que podemos estar equivocados y podemos estar enredados, yo puedo estar entendiendo mal. Pero para mí, los principios del histórico de los derechos humanos, dentro de los principios hace parte de la Carta. Entonces, si en la Carta, en el artículo primero, dice que la paz hace parte digamos, de esa Carta, pues lo que tienen que preservar los estados es la paz para que se respeten los derechos humanos. Y puede que yo esté equivocado, pero pues yo lo entiendo así, doctor. Profe. Léame en qué parte. Es que estamos analizando esta norma, ese artículo. ¿En qué parte lo establece? Ustedes están viendo la carta, ¿cierto? Ahí la estoy compartiendo. Sí, claro, doctor. Cuando hablamos de mantener la paz. Si yo digo, hay que mantener la paz, eso convierte la paz en un derecho humano. No se trata en un deber. de, sí, sino de cumplir, doctor. Yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo de pronto muy coloquial. Pero es que me están hablando ustedes desde sus perspectivas. La norma es la que está aquí, la que están ustedes viendo en su pantalla. Y esa es la que crea derecho. ¿Dónde está consagrando la paz como un derecho humano? María. María. Profe, ¿ya me escucha? María. ¿Aló? ¿Sí? Cuénteme. Profe, haciendo la interpretación del artículo y sin irnos más allá de lo que pensamos nosotros, el propósito de las Naciones Unidas, lo que está diciendo aquí es que si se llega a presentar un conflicto entre los estados, el propósito de ellos será, pues, controvertir esas situaciones y por medio del diálogo tratar de que no se quebrante el principio de la paz. Pero como tal, no veo que esté diciendo algo sobre los derechos humanos. Ok. Diego. Profe, ¿sí? ¿Se escucha ahora sí? Sí. Profe, pues entonces, pues en lo que yo estoy viendo, o no sé, o escuchando, mejor dicho, el profe lo que, digamos, se está refiriendo es que en la carta donde nombren el derecho humano es tal y tal y tal. ¿Sí, profe? ¿Eso es a lo que el profe se está refiriendo? A ver, es que el ejercicio no es, el ejercicio es interpretación de la norma. Si Sí. la norma no me está diciendo que algo es un derecho humano, ¿de dónde están sacando ustedes? Y esa es la pregunta que les hago solo con este primer artículo. ¿De dónde están sacando que la norma lo establece como derecho humano? Lo están estableciendo bueno, ustedes, no la norma. Sí, sí, digamos que, bueno, sí, digamos que ya entendí. La interpretación sí la estamos haciendo nosotros, o bueno, en mi caso yo la hice de esa manera. ¿Por qué? Pues porque ya, digamos, si uno ve, digamos, digamos, la igualdad o el respeto o la libertad, entonces uno, pues para ya, digamos, se mete uno en la cabeza de que eso es un derecho humano, pero como tal en la norma no dice el derecho humano de la libertad, no, ahí solamente en la norma habla del respeto y el respeto, ¿cómo es? El respeto a los derechos humanos, pero no nombra cuáles. Eso es lo único, así como que, digamos, en los artículos. Es que, Diego, si yo le pregunto, ¿dónde se establece que la paz es un derecho humano? ¿Usted qué me responde? La pregunta es concreta. No, en ningún lado, profe. Dentro de la carta, en ningún lado. ¿De dónde, no la nombra. ¿De dónde sale entonces la afirmación suya de que la paz es un derecho humano? No, o sea, digamos lo que le dije al profesor anteriormente, ya porque ya la hicimos fue en una interpretación subjetiva de que la paz es un derecho humano para nosotros, o para mí, en ese caso. Y ahora pero no lo establece. ¿Por qué pero no lo establece la carta. Humano, Diego?
Pues para mí, porque también aparte de ser la paz, es evitar, o evitar perder vidas. Pero Para ¿por mí qué es es eso. un derecho humano? Jurídicamente, como Pues abogado. porque como Perdón. abogado, pues sí. Diga, sí, siga, Diego. Pues porque para mí la paz pues es también aparte de ser la paz, es el respeto a la soberanía de otro país. Pero como abogado, ¿de dónde, de dónde lo saca? No, pues yo lo interpreto de esa manera, de que pues para mantener la paz o para procurar la paz hay que tener cierto respeto entre naciones, en cuanto A ver, aquí a derechos humanos, ¿no? una pregunta para todos. Y los reubico. Cuando ustedes están actuando como abogados, tienen que actuar con las fuentes de derecho. Y las fuentes de derecho es lo que está consignado en las fuentes, no lo que uno se imagina o lo que uno siente. Porque qué tal que entonces, no, yo interpreto que yo interpreto que los políticos corruptos merecen la pena de muerte. Entonces pues, si se merecen la pena de muerte, ya con eso jurídicamente puedo exigir la pena de muerte. No puedo exigirla. ¿Por qué? Porque no está en una fuente de derecho. Para que pudiera aplicar la pena de muerte tendría que estar en la ley. Y entonces sí, si la ley dice a los políticos corruptos se les aplicará la pena de muerte, pues vamos y aplicamos la pena de muerte. Entonces, ojo, porque este es un ejercicio de interpretación jurídica, no de qué piensan ustedes o qué sienten ustedes o qué han escuchado ustedes. La norma que están analizando es esta. Esa norma que dice que los propósitos de las Naciones Unidas será, simplificándolo, que uno de los propósitos de las Naciones Unidas será mantener la paz. ¿Qué quiere decir eso? Jurídicamente hablando, no emocionalmente hablando. Eso lo que quiere decir es que las Naciones Unidas que se están creando a través de esta carta va a tener como uno de sus fines máximos mantener la paz. Punto. Ahí no está diciendo que la paz sea un derecho humano, ahí no está dándole una categoría a la paz como un derecho inherente a cada individuo, ahí no está dándole potestad a los estados para que actúen frente a las violaciones al derecho a la paz como si se tratara de un derecho humano. En ninguna parte está diciendo que sea un derecho humano. Esa parte la están aportando ustedes, pero no está aquí. Luego, no está en la fuente de derecho que ustedes están revisando. Kimberly. Kimberly. Profe, pues no analizando ese artículo, pero pues ya cambiando como de artículo, porque pues ya sabemos Listo, que revisemos otro. A ver. realmente en la carta no dice ahí que nombra que es un derecho humano, porque pues digamos nosotros estamos como, bueno, lo están analizando como si fuera, o sea, porque hoy día creería que lo es, porque creo que en la carta Esa es otra discusión. que publican, creo que en la carta que publican un año después, creo que es, que Pues estamos consagran los 30 revisando derechos, no sé si está dentro de él, pero pues sería como una respuesta, ¿no? Pero pues ya cambiando de artículo. Dígame, ¿cuál quiere? Yo encontré el artículo 13, 13. literal B. ¿13 literal B? B. Listo. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes. Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Ok, cuéntenme. Cuéntame, Kimberly. Ok, bueno, pues ahí dice que la Asamblea General pues tiene que fomentar que tiene que hacer efectivos los derechos humanos, ¿sí? Que tiene que hacer cumplir. ¿Dónde dice que los tiene que hacer efectivos? Ahí dice ayudar a hacer efectivos los derechos humanos.
Listo, Kimberly. Ayudar. Ok. Ayudar, qué pena, ayudar, profe. Ok, Lo siento, ahora sí, ayudar. sí estamos haciendo el ejercicio como es. Ayudar. Ok. Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. Entonces ahí Kimberly encuentra el artículo 13 donde dice que hay otra norma en relación con derechos humanos. ¿Y qué será ayudar a hacer efectivos los derechos humanos, Kimberly? Pues ayudar, pues yo creería que, pues no sé, como ¿Cómo cumpliría un aportar. Estado con este artículo? ¿Cómo cumpliría qué, profe? Disculpe. Cualquier Estado con este artículo. ¿A qué se Pues están no sé. obligando? A cooperar. Pues promoviendo, ayudando, pues ahí dice que de manera económica, social, cultural, educativa y sanitaria. Sí, por eso, pero si usted es una abogada de la Cancillería y le dicen ¿a qué nos está obligando esta fuente de derecho, esta norma? ¿A qué nos está obligando como Estado? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Cómo le Pues ayudar, responde al canciller? ayudar, cooperar, brindar apoyo. Es la antigua Wi-Fi. Y es esta es la red Hablando auxilio. app y esta es la clave. Sí. Dígame que no le estaba escuchando. Pues ayudar, cooperar, hacer, contribuir, apoyar. Deme un ejemplo para ver cómo le estaría Sinónimos. Un ejemplo, pues, pues digamos, si está, si se está de pronto vulnerando algún derecho, pues intervenir como El caso de la pandemia asamblea, actual. sí, intervenir. Eh, Ayudar, depende, si es económico, pues aportar económicamente. Si es cultural, pues, o sea, depende, ¿no? Igual tampoco está exigiendo algo en específico, sino solamente dice ayudar. Ya usted verá de qué manera lo ayuda O sea, que puede a... hacerlo como me parezca. Claro, porque la ayuda no es, ay, no me está diciendo ayude de esta manera, sino me está diciendo ayude. Ya verá usted como Estado de qué manera puede ayudar, de qué manera, si para usted ayudar es dar 5 cuadernos para la educación, pues es dar 5 cuadernos para la educación. Un ejemplo, ¿no? Y ya con eso exagerando. estaría cumpliendo jurídicamente con esa norma. Sí, claro, porque ahí me está diciendo ayude, no me está exigiendo algo en específico. Ok, ¿qué piensan los demás? Profe, yo entendería y Levanta creería la que... mano, porfa, que si no yo comienzo a dar la palabra a otros y están otros hablando y nos vamos a estar interrumpiendo. Ni siquiera sé nuevamente quién está. Nancy. Dígame, Nancy. Yo creería que, como decía la carta de las cartas de la ONU, ellos intervienen en el sentido que son mediadores al diálogo entre los dos países para pues, poder ayudar en los conflictos. También decía en unos apartes en los derechos que aún así, si determinados países no estuvieran inscritos en la ONU, el simple hecho de ellos hacer una solicitud para que hubiera de pronto un mediador, lo podían hacer. ¿Dónde habla de mediadores en ese artículo? No, en este artículo no, sino que en todos los artículos, en alguna parte leí que así los países no estuvieran, los países que no estuvieran inscritos en la ONU, si tenían algún conflicto y la ONU podía ayudar, ellos lo podían hacer. Bueno,
Varias observaciones. Primero, estamos analizando el artículo 13. Por favor, concéntrense en cómo estamos desarrollando la clase porque hoy estamos desordenados y parece que me están dando opiniones. No estamos aquí para hablar de si los derechos, para dar opiniones sobre los derechos humanos, sino que estamos analizando una norma en particular. La tienen ahí en la pantalla. Entonces, por favor, concéntrense en lo que estamos haciendo porque si no, es muy complicado. Es decir, con todo respeto, en este momento no me interesan sus opiniones o si a ustedes les parece o si por ahí leyeron. Lo que vamos a argumentar hoy es lo que está en la norma. Y si me van a decir algo, me tienen que decir de dónde lo están sacando. Para yo saber, porque si no son opiniones. Y las opiniones en este momento no es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de analizar una norma. Ustedes ya están avanzados. Ustedes hacen interpretación de normas a esta altura. Me imagino. Entonces, ojo, no es, a mí me parece que yo pienso que, yo siento que, no, es que a qué nos obliga y a qué no nos obliga. Es que no sé cómo más planteárselo. No está claro el ejercicio que estamos haciendo. ¿Cuáles son las dudas? ¿Hacemos una clase de interpretación normativa? ¿Tienen claro lo que es una interpretación normativa? Si hay dudas, dígame, porque si no tenemos que replantear la forma en que lo estamos haciendo, porque a ver, la idea no es venir aquí a decir es que a mí me parece que la paz es importante porque todos merecemos la paz y todos merecemos que nos respeten. No, estamos buscando en la norma donde dice y para saber si efectivamente sí tenemos o no tenemos un determinado derecho, más allá de lo que uno sienta o de lo que a uno le parezca. Entonces, siento que estamos como dando vueltas y sí me preocupa sobre todo que a distancia queda todavía más difícil hacerles énfasis en ese tema. Kimberly. ¿Aló? Profe, pero si estuvo bien el que dije o no es lo que necesita. ¿Cuál fue el que usted dijo, Kimberly? El artículo 13, literal B. Es que estábamos analizando ese y comenzaron a hablar de opiniones, precisamente. A partir de su planteamiento, acababa de plantear la pregunta en relación con qué lectura hacen los demás de ese artículo que usted sugiere, precisamente para poder llegar a una conclusión. Entonces... Ok, vale. ¿Aló? Diego. Doctor, sí, doctor. A ver, teniendo en cuenta este artículo en su literal B, donde habla de fomentar la cooperación, entonces aquí lo que está creando, le está creando a los países que están, que iniciaron con la ONU, pues le está creando una obligación. Le está creando una obligación. ¿En qué consiste? Consiste en ¿a qué? A ayudar y a mantener y a que efectivamente en cada uno de estos países y en el resto del mundo se lleve a cabo la aplicación de los derechos humanos. ¿Ayudar o mantener, Diego Torres? Fomentar es ayudar y mantener, que dos palabras diferentes, ayudar o mantener. Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no, doctor? Ayudar a que en caso de una situación de conflicto, pues se sostengan estos derechos, se respeten estos derechos humanos. Pero entonces, ¿ayudar o mantener? Profe, yo creo que... Está hablando Diego, por favor, levanten la mano y esperen. Ayudar. ¿Por qué no mantener, Diego? Porque realmente pienso yo que la iniciativa de la ONU, pues pienso yo que es eso, es procurar porque viene de una cantidad de conflictos, ¿cierto? La iniciativa de la ONU es lo que dice aquí que es la iniciativa de la ONU. Porque este es el documento que la crea. Ajá. Por eso, entonces, ¿cuál es la obligación de la que usted habla? ¿En qué consiste? Es fomentar.
es fomentar y mantener la cooperación en vista de los derechos humanos. ¿Sí? Pero me confundió con las dos palabritas. No, las palabras las dijo usted, yo solo se las Doctor, ¿puedo intervenir? se las repetí. Ya Yo, pueda, siga, Jairo. Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. por favor, que es que yo estoy dando la palabra a una persona y otros comienzan a hablar, entonces se nos va a enredar. Hay mucha gente que está levantando la mano y que se queda luego sin poder intervenir. Entonces, porfa, tratemos de organizarlo. Johis y luego Jairo. Gracias, profe. Con Joana Segura. Profe, yo creo que es mantener, porque es que este literal dice que el carácter económico, social, cultural, educativo. Esto nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a escoger una residencia en cualquier estado. Entonces, al que me da esa libre... ¿Dónde dice eso en el artículo 13, Johanna? No, pues bueno, aquí dice fomentar y cooperar internacionalmente en materias de carácter económico, social y cultural, sanitario y educativo. O sea, bueno, es que cuando yo digo yo creería, pues ya no es un concepto personal, pero no, yo creo que toda persona tiene derecho a circular libremente y así yo poder... ¿Dónde le establecen ese derecho? Aquí donde dice educativo, por lo menos yo puedo salir del país y estudiar en otra parte. Entonces, ¿qué hace? Que el Estado me puede fomentar, digámosle, una obligación de tenerme a mí en un estado donde yo pueda estar o viviendo o desarrollándome culturalmente. Pues no sé. Escucho un par de opiniones más y hablo yo porque sinceramente ustedes no están interpretando lo que está aquí en la norma. Ustedes están diciéndome lo que piensan de los derechos humanos. Y resulta que lo que piensan no es necesariamente lo que está en la norma. Luz Estela. Profe, yo creo que en realidad yo no he intervenido porque realmente veo que carezco de la argumentación que usted está necesitando que tengamos para analizar esta carta. Es que es más fácil de lo que están haciendo. Pero yo creo que nos falta entonces que nos ubique, profesor, porque, o sea, personalmente me siento como que usted va por un lado y nosotros por otro. Porque ustedes no están leyendo el texto, ustedes están diciéndome qué piensan de los derechos humanos, cómo piensan que deben ser los derechos humanos, cuáles creen que deben ser los derechos humanos. Y resulta que a mí lo que me sirve como abogado es lo que está en la norma, no lo que ustedes piensen. Jairo. Si bien el literal no dice qué derechos humanos, pero sí nos dice ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Eso es lo que dice, ayudar. No dice ni promover, ni buscar, sino ayudar. Ok. Taxativamente. Listo. Y si no le dice cuáles son, ¿usted cómo sabe, Jairo? Bueno, tendría que mirar o más abajo si de pronto los establece cuáles son los derechos humanos o ir a otro documento donde se establezcan cuáles son Jairo, los derechos ahora sí humanos. estamos analizando. Ahora le contrapregunto nuevamente, Jairo. No quite el micrófono todavía. Aquí estoy. Te pregunto, ¿en el resto del documento dice cuáles son? Doctor, pues puede que los diga, en este momento no los tengo claros. Les soy sincero, no los tengo claros. Pero pues debe decirlos. ¿Por qué? Porque si está haciendo referencia a ellos, seguramente más abajo los debe denunciar. Ok, yo les voy entonces anticipando. Profe, no los dice. ¿No han leído la carta completa? No los dice. No los dice. No hay carta de derechos. Entonces, si no hay una carta de derechos y este artículo 13b le dice ayudar a ser efectivos, usted ya, Jairo, lo decía, la obligación es ayudar. La obligación no dice que sea mantenerlos. Dice ayudar a hacerlos efectivos. Es decir, está diciéndonos la norma que los estados tienen que colaborar para buscar un símil a ayudar en hacer efectivos los derechos humanos. Pero entonces, ¿qué se desprende de ahí? De esa frase,
no de mi imaginación. De esa frase se desprenden dos cosas. Primero, que la obligación es simplemente prestar una colaboración, una ayuda, como lo dice ahí. Es decir, no me está diciendo que tengo que hacer respetar los derechos humanos, sino que tengo que ayudar a hacerlos efectivos. Es decir, no es lo mismo decir, usted está obligado a que se garantice el derecho a la vida, a decir, usted está obligado a ayudar a que se garantice el derecho a la vida. Cuando a usted le dicen está obligado a que se garantice el derecho a la vida, a usted le están imponiendo como Estado la obligación de que garantice efectivamente el derecho a la vida de las personas. Cuando a usted le dicen la obligación que usted tiene como Estado es ayudar a garantizar el derecho a la vida, a usted le está diciendo usted debe colaborar para que ese derecho a la vida sea lo mejor posible. ¿En qué términos? ¿Hasta dónde? ¿En qué proporción? Ahí no lo dice. Segundo, dice ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. Pero entonces surge el cuestionamiento. ¿Cuáles son los derechos humanos? Para que algo sea derecho tiene que estar contenido en una fuente. Y resulta que revisamos la fuente, que en este caso es la Carta, y no vamos a encontrar esa lista de derechos. Entonces, si no encontramos la lista de derechos, ¿jurídicamente estarían establecidos cuáles son? No. No, profe. Entonces, eso nuevamente, como analizábamos ayer, lo que deja es una ventana, una aparente obligación en relación con derechos humanos. Bueno, aparente no, porque la obligación existe, pero una obligación que desde el punto de vista de la efectividad no tiene ninguna aplicación práctica, porque además ni siquiera le dice cuáles son esos derechos. Fernando Rosinque. Bueno, doctor, yo es algo parecido. Es que los compañeros dicen que hay una obligación de los estados. Pues yo no veo obligación. Yo más o menos en el artículo numeral literal B, que simplemente colabore usted Estado en la efectividad de sus derechos. Pero yo no veo más que tú una obligación así y la Carta de la ONU no tiene una taxatividad de derechos humanos. Claro, que si me dice, no, es que acá contiene derechos humanos, me muestra dónde están. Pero aquí ni el artículo 13 no me nombra ningún derecho humano. Listo, efectivamente la Carta no dice cuáles son los derechos humanos ni establece cuál es esa lista. En lo único en lo que sí, digamos, en su interpretación hay que hacer la aclaración es, usted dice que no hay ninguna obligación. Sí hay una obligación. La obligación es ayudar. Lo que pasa es que de pronto no es la obligación que quisiéramos encontrar todos. Es decir, todos quisiéramos encontrar la obligación donde los estados de las Naciones Unidas se obligan a proteger los derechos humanos, no a ayudar a proteger los derechos humanos. Pero la obligación sí existe, es ayudar. Eso quiere decir que si usted hace un mínimo, está cumpliendo. Pero si no hace nada, sí estaría incumpliendo una obligación, porque tiene que ayudar. Entonces, la obligación como tal sí existe, lo que pasa es que probablemente es una obligación que no implica mayor esfuerzo para ningún Estado para poder cumplirla. Entonces, esa sería la única observación. Diego Martínez. Sí, profe. Sí, digamos que en cuanto a lo que dicen, pues ya está muy claro que obviamente no hay ninguna proclamación sobre algún derecho humano, porque pues no lo dice en ningún lado, y yo creo que pues por eso mismo es que pues la carta esta de la ONU pues quedó muy incompleta, pues es como decirla de esa manera, está incompleta pues en cuanto a que solamente nombra o dice la palabra derechos humanos, pero pues lo deja ahí, en el limbo, en que hay derechos humanos, no sabemos cuáles son, pero dejémoslo ahí, solamente pretendamos que haya una cooperación internacional, una ayuda, que esas sean unas obligaciones y que lo que dice el profe, que sea algo muy mínimo en cuanto a que si yo le doy, o lo que decían ayer, de que si yo le doy $1.000.000, 2 millones, ya eso yo ya ayudé y ya hice mi parte ahí en cuanto a eso. Ya $1.000 pesos. Sí, así sea, o digamos lo que está pasando ahorita. Si yo le mando, no sé, 10.000 tapabocas a Colombia, entonces yo ya ayudé por parte de Estados Unidos y yo ya ayudé.
y ya cumplí con eso. Le manda una caja, también ayudó. Entonces yo ya ayudé, o así sea 1 litro de gel antibacterial, que es lo que también está creciendo mucho, ya ayudó, y yo ya cumplí con lo que dice la Carta de la ONU. Exactamente. Que, pues, eso es lo que deberíamos haber hecho en un principio. La norma, Diego, efectivamente. Sí, eso es lo que debimos fue haber hecho en un principio. Pues sí, la verdad, yo creo que pues de mi parte entonces lo entendí mal y pensé, digamos, ya más subjetivo de que si yo, es que yo vi, digamos, ya en la Declaración Universal, yo vi que la libertad es un derecho. Entonces en la ONU, pero o sea, no se tuvo en cuenta fue que no dice taxativamente el derecho humano a la libertad, sino solamente nombra unos derechos al aire. Perfecto. A eso. Entonces, frente a la lista inicial que usted hizo, el panorama cambia totalmente. Sí, señor profe, sí, la verdad, ya, pues, de hecho, me hace caer todos los artículos que yo nombré, porque, pues, ninguno dice el derecho humano a la libertad, ¿no? Y está Solamente claro los por qué nombra. se le caen, no porque lo diga el Sí, profesor. señor profe. Sí, ya lo tengo muy claro porque fue que se caen, obviamente, todos los derechos que yo nombré y el poco de artículos que eso, pero bueno, es un buen ejercicio, la verdad. No, pues para eso recordar. estamos. Esa es la idea. Luz Estela. Profe, yo sí cuando leí ayer así rápidamente la carta de la ONU, yo me di cuenta de que hablaban es cómo se administra, quiénes mandan, cómo se eligen, todo, pero como el profesor nos mandó a buscar los derechos humanos, pues todos los hemos tratado de buscar y ahí fue la equivocación de todos. Sí, pero yo lo que les indico es que busquen qué derechos humanos, que establece la Carta en relación con derechos humanos. Sí, por eso lo que yo leí es que es cómo se va a regir los principios, las obligaciones de cada una de las partes. A partir de lo que dice Luz Estela, precisamente llegamos a otro punto. Y es que entonces, entre lo que acaba de decir Luz Estela y lo que acaba de decir Diego, precisamente el tema es, en la Carta de la ONU, fuente de derecho, las menciones a derechos humanos son mínimas. Mínimas. Junto a esos artículos que hemos revisado, acabamos de revisar el 13, encontramos el artículo 55 y el artículo 56. Miren la redacción nuevamente. La organización promoverá el respeto universal a los derechos humanos. Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas para la realización de los propósitos del artículo 55, es decir, de la promoción de los derechos humanos. ¿Qué es promoción? ¿Qué significa promoción? ¿Quién me dice que entienden por promoción? Como proponer, como... ¿Dar a conocer? Difundir. Bueno. Incentivar, doctor. Un poco de todo lo que han dicho. Promover. Promover es, efectivamente, dar algo a conocer, fomentar algo. ¿Ustedes creen que con esa redacción, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, surge la obligación para los estados de respetar los derechos humanos? No. ¿Quién habló? John Castillo, doctor, no, porque es que la carta simplemente está hablando de dar a conocer, como de que la gente entienda, pero en ningún lado hay una cláusula o hay literalmente no hay algo que le diga, usted está en la obligación de aparte de promover y dar a conocer, respetar este listado. O sea, no hay un verbo rector que obligue a las naciones a... Verbo rector, esa es la palabra clave. Efectivamente, si se dan cuenta, en los primeros artículos estábamos hablando de ayudar, fomentar, y en estos 55 y 56 habla de promover el respeto de los derechos humanos. Si yo hago una campaña de televisión en la que sale un
una publicidad donde dice, debemos respetar el derecho a la vida y todos los derechos humanos. ¿Estoy promoviendo los derechos humanos? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. ¿Estoy cumpliendo entonces con la norma? Sí. 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 Si se da una violación directa a los derechos humanos, ¿eso implicaría que no estoy cumpliendo? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque mi obligación es únicamente promover. Entonces yo puedo decir, sí, estamos matando se está matando a mucha gente y se le está irrespetando el derecho a la vida, pero yo estoy haciendo publicidad y saqué unas cartillas donde enseño derechos humanos. Luego yo estoy jurídicamente cumpliendo con lo que dice la carta, que es promover. Yeah. ¿Sí entienden cuál es la diferencia entre el deber ser, entre lo que uno considera lógico? Pero es que la lógica no es lo que ustedes van a aplicar cuando están aplicando derechos. Ustedes van a aplicar la norma. Es el mismo caso de cuando una norma de pronto no es justa, pero igual usted tiene que aplicarla. Y resulta que la norma rectora que crea la organización internacional más importante, que es la ONU, lo que nos está diciendo sobre derechos humanos es mínimo. Es esa introducción por allá en el artículo primero, lo que encontraron en el artículo 13, y estos artículos 55 y 56. Y si vemos todas esas obligaciones, son todas obligaciones de promover, de ayudar, pero no hay ni un solo artículo que diga los estados tienen que garantizar los derechos humanos o habrá consecuencias para los estados si violan los derechos humanos. Nada de eso lo hemos leído. Lo asumimos de pronto, pero ahí no está. Entonces, ¿qué pasa? Que jurídicamente esto es realmente lo que está en ese instrumento jurídico. La conclusión, sí, los estados crearon una carta, un tratado, fuente de derecho, de derechos humanos, y sí incluyeron el tema de derechos humanos porque el tema de derechos humanos, digamos, comenzó a tener más importancia. Pero cuando usted lee a fondo, y esto es importante para que no se queden simplemente con lo que dicen las noticias, ustedes van a encontrar que jurídicamente las obligaciones que se atrevieron a firmar son estas, unas obligaciones débiles de ayuda, de promoción, de cooperación, pero en este instrumento, que básicamente crea la organización internacional más importante, ni se incluyó una lista de derechos, ni se incluyeron obligaciones específicas de proteger esos derechos. Habla de una forma etérea, de unos derechos humanos que no sabemos cuáles son. Entonces, con lo cual también un Estado podría incluso decir, ah, no, pero es que yo ese no lo considero derecho humano, entonces no tengo ni siquiera que promoverlo. Porque ahí no dice cuáles son. Entonces, y como lo que vale en derecho es lo que está en fuentes, no es lo que está en nuestras cabezas, puede haber un Estado que diga, no, para mí el derecho a la educación no es un derecho humano. Y si no es un derecho humano, no tengo la obligación ni siquiera de promoverlo. Usted puede sostener las discusiones filosóficas que quiera, y todos me saltarán y me dirán, pero ¿cómo la educación no va a ser un derecho humano? Yo lo único que le digo como abogado es, aquí no está. Ojo que vamos en un proceso, ¿no? Después la educación aparece en otros instrumentos, pero lo que quiero es que vean cómo se da esa aproximación y cómo los estados realmente van obligándose de una manera muy, muy débil en relación con los derechos humanos. Jairo. Señor. Tenía la mano levantada. No, ya era para la intervención anterior, doctor. Ah, listo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, lo que se logra en la carta realmente es muy débil, pero en todo caso sí se dan unos pasos importantes.
Digamos, para los estados, el hecho de incluir los derechos humanos, la palabra derechos humanos, en la Carta de las Naciones Unidas ya es un paso diferente. Y en todo caso, se establecen algunas obligaciones, aunque débiles. Pues la obligación es promover, pero al menos existe alguna obligación. En todo caso, como ya les venía diciendo, el problema es que la Carta misma no define o establece qué se debe entender por derechos humanos. Un aspecto positivo, que hoy en día es algo que asumimos de manera, digamos, muy natural, es esa frasecita de sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Esa frase que hoy en día encontramos en muchos instrumentos jurídicos y que prácticamente recitamos y asumimos como normal, por primera vez aparece de manera técnica, es en la Carta de las Naciones Unidas. A eso se le conoce como la cláusula de no discriminación. Esa es sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Es una frase que por primera vez se establece en esa carta de manera clara y que es uno de los avances que sí se entiende que se logran con la carta. Entonces, no estamos estableciendo claramente cuáles son los derechos, efectivamente, no estamos estableciendo una obligación muy fuerte, sino únicamente una obligación como de promover. Pero, en todo caso, sí estamos por primera vez en la historia de la humanidad incluyendo en un instrumento de esta categoría la idea de que no se debe discriminar ni por raza, ni por religión, ni por idioma, que hasta ese momento no era una idea generalizada. Es decir, hasta ese momento lo común era que por estas razones sí se discriminara a la gente y se asumiera como algo natural. Entonces, si bien la Carta es débil en materia de derechos humanos, uno de los logros es incluir esa cláusula de no discriminación, que efectivamente implica un cambio en la construcción de este tipo de instrumentos de derecho internacional. Entonces, la importancia de la Carta, a pesar de que no define derechos humanos. Primero, internacionaliza la terminología de derechos humanos y la eleva a un problema de ámbito internacional, es decir, se incluye en un tratado el concepto, la idea de derechos humanos, sin definir muy claramente el concepto, pero al menos comienza a incluirse en los instrumentos el término derechos humanos, aunque no esté ni muy bien definido, ni se diga cuáles son. El solo hecho de llevarlo a ese ámbito internacional ya es un logro y en alguna medida es parte de las conquistas importantes de la Carta de las Naciones Unidas. Se crea la obligación para promover y colaborar en materia de derechos humanos. Si bien la obligación no es respetar los derechos humanos o si bien la obligación no es garantizar los derechos humanos, al menos se establece algún tipo de obligación. Es decir, si antes no existía ni siquiera la obligación de colaborar o si antes no existía ni siquiera la obligación de ayudar, pues por lo menos ahora sí existe. Regálenme un segundito, por favor. Salud.
Uy, eso es el colmo. Bueno, disculpen. Entonces, como les decía, esta segunda obligación, que es que al menos se crea, ese segundo elemento importante para destacar, y es que al menos se crea algún tipo de obligación. Efectivamente es una obligación débil, poco efectiva, pero por primera vez se incluye algún tipo de obligación. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una ganancia en materia de derechos humanos. Y además de eso, con la creación de la organización como tal y la inclusión del concepto de derechos humanos en el marco de esa organización, se legitima a esa nueva organización, las Naciones Unidas, nueva en ese momento, para que trabaje el tema de los derechos humanos. Es decir, se incluye como uno de los elementos del ámbito de funciones de la ONU la materia de derechos humanos, más allá de que requiriera en ese momento todavía un desarrollo mucho más amplio. Perdón. Ahora, a lo largo del tiempo, ha permitido que la misma carta, que la carta misma de la ONU evolucione, y hoy en día se entiende que una violación de derechos humanos está relacionada con una violación a la carta misma. Digamos, ahí iríamos más en el sentido de pronto del ejercicio que hacía Diego. Y es efectivamente a lo largo del tiempo, esa carta se ha ido asociando a otros instrumentos, y eso ha llevado a que muchas de las ideas que están consignadas en la carta hoy en día sean consideradas derechos humanos, pero que en la carta misma no estaban contempladas como tal. Pero eso es en conjunto con otros instrumentos que obviamente entonces únicamente haciendo la remisión a esos otros instrumentos es que podríamos entender que hoy en día algunos de esos conceptos que están ahí sean considerados derechos humanos. Eso entonces es lo que pasa con la Carta. Un tratado, fuente de derecho, obliga, las obligaciones son débiles, trae a colación el tema de derechos humanos, pero no dice cuáles son. Esa sería como la gran conclusión. ¿Sí queda más claro ahora el ejercicio? Si alguien tiene alguna duda antes de pasar, sí, pasar la página. Sí, doctor. Kimberly. Está claro, profe. Claro, profe, en efecto, sí, profe, yo. En efecto, pues la Carta de las Naciones Unidas es más bien cómo las naciones deben actuar frente a, bueno, no deben, ¿sí? Deberían actuar, bueno, porque obviamente no los obliga a nada, sino más bien venga, ayude, promueva, Los haga obliga esto, a lo otro, ayudar pero y a no está promover. obligado. Los ayuda. Bueno, los obliga yo, pero no, digamos, de una manera como más explícita, ¿me hago entender? Entonces, ¿qué hace esta carta? Le dice, venga, usted como nación, ayude, haga esto frente a los derechos humanos. Los derechos humanos todavía no existen, pero obviamente pues la ONU fue la que declaró los derechos humanos universales, ¿no fue así? Listo, fabuloso, Kimberly. Eso me sirve de introducción para la diapositiva que viene. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí queríamos llegar a una lista. ¿Cuáles son? Entonces aparece 2 o 3 años después de la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese sí es el primer documento universal de derechos humanos redactado por una organización internacional, es decir, surge en el seno de la ONU. Es la ONU quien crea esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, ya a través de un tratado de la Carta de las Naciones Unidas creamos una organización con vocación universal, y esa organización, 2 o 3 años después de su creación, redacta ese primer documento de derechos humanos, y que sí es un documento, que sí es una lista. La Declaración Universal de Derechos Humanos sí va a consagrar derechos civiles, políticos, económicos y sociales a través de un listado, y que en esa proporción
digamos, pasa a ocupar un lugar de importancia en la historia de la humanidad al lado de la Carta Magna, de la Revolución Francesa, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y es, digamos, el documento al que uno tal vez de manera automática hace conexión cuando piensa en derechos humanos. Existe una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal sí tiene, como les digo, lista de todo tipo de derechos. Aquí les cito algunos. Ahí sí dicen que hay un derecho a igualdad, una prohibición de la discriminación por razones de sexo, idioma, raza, nacionalidad, un derecho a la vida, a la seguridad de la persona, prohíbe la esclavitud y la servidumbre, prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, reconoce la personalidad jurídica, habla de la igualdad ante la ley, es decir, que todos tenemos la misma posición frente a la ley o debemos tener la misma posición frente a la ley. Habla del derecho de acceso a los tribunales, que todo el mundo tiene derecho a llegar a una instancia judicial donde se decidan los diferentes conflictos. Prohíbe las detenciones arbitrarias, establece claramente por escrito la presunción de inocencia, es decir, nadie nadie es culpable hasta que sea declarado como tal, sino que todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Habla de la ley anterior a la comisión del delito, es decir, que si usted lo van a juzgar por algo, la ley con la cual lo van a juzgar debe ser una ley que prevea la existencia de ese delito antes y que no simplemente después que usted ha actuado de una determinada manera conviertan su actuación en delito y por eso lo vayan a juzgar. Establece el derecho a salir de cualquier estado, establece el derecho de asilo, establece el derecho a la nacionalidad, que lo habíamos mencionado, el derecho a la propiedad individual y colectiva, el derecho al trabajo, que les interesa a varios el tema acá en la clase, el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, la libertad de opinión, expresión, pensamiento, religión. Si se dan cuenta, esto sí es una lista, ¿cierto? Es decir, aquí sí estamos hablando claramente, le están diciendo, no, es que los derechos que consideramos que son derechos humanos son estos, para que usted sepa cuáles son. Cierto que ya ahí va, es una aproximación totalmente diferente, ¿cierto? Claro, ahí se están estableciendo. Exacto, se están estableciendo. Pero ¿qué ocurre? Que hay un pequeño matiz. Y es que la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado. Uy. Si no es un tratado, ¿qué pasa? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué pasa si no es un tratado? Levanten la mano. Diego Martínez. Profe, que no es obligatorio su cumplimiento, perdón. Profe, pues si no es un tratado, quiere decir que no está ratificado por ningún país, es decir, que no los obliga. No obliga. Ahí está. No obliga. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que surge de la Asamblea General de la ONU, que ni siquiera es el órgano más poderoso de la ONU, porque si lo recuerdan, el órgano donde se toman las decisiones de fondo es el Consejo de Seguridad. Entonces, ni siquiera proviene del órgano con más facultades de la ONU, sino de un órgano que no es el que tiene la mayoría de facultades, y no es un tratado, y no obliga. Así de sencillo. No obliga porque no es fuente de derecho en principio. ¿Sí recuerdan las fuentes de derecho internacional? Tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho y de forma auxiliar jurisprudencia y doctrina. Ahí no están las declaraciones o los documentos que salgan de la Asamblea de la ONU. Luego, la Declaración Universal de Derechos Humanos en principio no obliga. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hicieron los estados en ese momento, entre los años 45 y 50, crearon a través de un tratado, o sea, dio nacimiento a la vida jurídica, una organización internacional como la ONU, y cuando crean ese órgano internacional, efectivamente en una fuente de derecho, que es el tratado,
establecen una serie de obligaciones sobre derechos humanos, pero son unas obligaciones débiles y ni siquiera se dice cuáles son los derechos humanos. Y luego, 2 o 3 años después, a través de esa organización que han creado, establecen un documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero resulta que ese documento no es un tratado y por tanto no los obliga, a pesar de que ese documento sí contiene una lista de cuáles serían esos derechos humanos. Entonces, el objetivo termina quedándose, el objetivo de la Declaración Universal termina quedándose en establecer una concepción común y servir de estándar internacional, pero un estándar internacional y un objetivo común que depende en gran medida de la voluntad de los estados. De la voluntad, no de la obligación. Entonces, el panorama es totalmente diferente. ¿Qué les parece eso? Sin palabras. Sin palabras. Y todos hablamos siempre de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la vemos, obviamente, tiene una importancia, ahora la vamos a revisar. Pero lo que quiero es que se den cuenta de cómo jurídicamente es una cosa y cómo el manejo de la información que nos llega a veces a través de medios es otra. Es decir, sí, jurídicamente los estados dicen, sí, nosotros somos parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y salen y se llenan la boca diciéndolo, pero lo que no dicen es que jurídicamente no se atrevieron a hacerlo a través de un tratado y que el día que quieran escaparse por el camino de decir que eso no es una obligación, una fuente de derecho, pueden hacerlo. Y efectivamente lo hacen. Entonces, ese es el contraste y por eso es que les digo que tienen que pensar y hacer el ejercicio como abogados, no ya como no sé, el que estamos, cuando estamos viendo un noticiero y los noticieros, entonces sale el gobernante, el jefe de Estado, el jefe de gobierno y dice, es que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una muestra del compromiso que tienen los estados. No, jurídicamente no lo es, porque no fueron capaces de asumir esas obligaciones a través de una fuente real de derecho. Fernando Busique, perdón. No, pues doctor, yo iba a decir eso porque yo ya lo sabía de que no era un tratado. Y pues todos hablaban, por ejemplo, todos los políticos, todas las personas hablan de derechos humanos. Y yo siempre les decía, pero es que esto no tiene fuerza vinculante para un Estado. Y, por ejemplo, Venezuela. A Venezuela le hablan de Declaración de Derechos Humanos y no le tiene fuerza vinculante para ese Estado. Listo. Por ahí veo otra mano. ¿Quién era? Alejandra. Profe, es que mi pregunta, bueno, a partir de esto tengo una pregunta que es, sí, dígame. Si un país que está, bueno, que hace parte de la Declaración de Derechos Humanos, incumple alguno, sí. Uno viola algún derecho, ¿hay algún tipo de castigo, algún tipo de sanción? ¿O como no tiene fuerza vinculante, tampoco tiene fuerza de castigo? Si no lo obliga, no tiene fuerza. A ver, si usted algo no lo obliga, no pueden ni obligarlo a hacerlo, ni castigarlo por no hacerlo. Porque no es fuente de derecho. Revisen de nuevo fuentes de derecho en estos días para que entiendan mejor la dimensión de esto. ¿Qué ocurre? En principio, esto ha ido teniendo matices, pero en principio, si usted no cumple la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el punto de vista político, lo pueden crucificar. Eso es una cosa, lo sacan en medios y dicen es un violador de derechos humanos, no está haciendo nada. Pero desde el punto de vista jurídico, le dirán malo. Y punto. Porque si no lo obliga, pues menos puede castigarlo. A usted no pueden castigarlo por algo que no es una obligación jurídica para usted. Si la obligación no existe, pues no hay castigo, jurídicamente hablando. Puede haber represión social, pueden sacarlo en medios, pueden señalarlo,
que es un poco lo que pasa con el régimen de Venezuela, en alguna medida. Entonces, una cosa es lo jurídico. A ver, a Maduro usted lo puede cuestionar políticamente todo lo que quiera. Jurídicamente es el presidente. Entonces, una cosa es el discurso político, otra cosa es el discurso jurídico. Usted puede hacer represión política, puede sacarlo en medios, puede criticarlo, pero si jurídicamente no tiene nada con qué actuar, pues listo, no pasa de un no se porte así. Tenga mucho cuidado. Y eso es lo que ocurre en principio con la Declaración de Derechos Humanos, a pesar de que ha ido adquiriendo algo de fuerza, ya les digo, no tiene fuerza vinculante propia, eso está absolutamente claro. Sin embargo, algunos autores lo que hacen es decir, si bien como declaración no tiene fuerza vinculante porque no estamos hablando de un tratado, a lo largo del tiempo, como los estados han ido convirtiéndolo en una práctica constante, puede haber llegado a convertirse en costumbre. Costumbre sí es fuente de derecho. Entonces, si se ha convertido en costumbre, sí sería obligatorio. ¿Qué ocurre? Que la costumbre tiene un tema probatorio mucho más complejo y que en todo caso, para que exista la costumbre, usted tiene que tener el acto repetitivo a lo largo del tiempo de manera similar, pero si recuerdan bien hay un segundo elemento que yo les recalcaba mucho cuando hablábamos de costumbre, la opinio juris, la convicción de obligatoriedad. Entonces, si un Estado a lo largo del tiempo, frente a la Declaración de Derechos Humanos, puede que haya tenido un comportamiento similar a lo largo del tiempo, pero si nunca ha quedado claro que lo haga porque esté convencido de que es obligatorio, pues esta teoría de la Declaración Universal por el lado de costumbres se nos terminaría cayendo. Entonces termina siendo muy débil. A la larga, la conclusión a la que llegamos es que la Declaración Universal no es un tratado y que para hablar de que fuera costumbre habría que probarlo. Y esa no es una prueba fácil. Dígame, Hemer. Profe, ¿y las sanciones que impone la ONU a los países, en cómo se enmarcan? Eso es en el marco de las fuentes de derecho y corresponde ya al ámbito del derecho internacional. Es decir, los tratados, que son las fuentes que más utiliza las Naciones Unidas, que establecen cómo se puede sancionar a un Estado. Pero eso es válido para los Estados que firmen el tratado. Es decir, la ONU no es omnipotente y va estableciendo no es un gobierno universal. La ONU funciona a partir de los tratados. Los tratados obligan a quienes lo firman y las obligan en relación con lo que se hayan decidido obligar. Entonces, para que las sanciones, que es la gran debilidad del derecho internacional, dependen de cada fuente. Entonces, hay tratados que establecen un marco de sanciones fuerte, hay tratados que no. Si usted revisa el tratado, por ejemplo, de Roma, el que crea la Corte Penal Internacional, va a encontrar que es un tratado donde se establecen claramente unas sanciones muy claras y muy fuertes porque llegan incluso a privar de la libertad a individuos. Hay otros tratados que ni siquiera tocan el tema de sanciones. Pero al final depende de lo que usted firme en los tratados, básicamente. Jairo tiene más preguntas. Sí, yo pienso que, bueno, el efecto jurídico que esto puede tener es la evolución histórica que ha tenido y de pronto el reglamento normativo que cada estado ha ido haciendo respecto de los derechos humanos, plasmándolo en cada una de sus constituciones. Pero ese no sería un efecto, efectivamente es un efecto, obviamente, pero sí, no es un efecto obviamente dista de ser un tratado internacional. Jairo, ese es un efecto, pero no es un efecto jurídico. Es decir, está bien la visión de que eso es un efecto, sí. De ahí se han derivado múltiples legislaciones internas, de ahí se han derivado múltiples tratados, que sí son fuente de derecho. Pero finalmente lo que ha hecho es dar un impulso político, no jurídico.
jurídicamente las implicaciones de la declaración realmente son mínimas. Estrictamente desde lo jurídico son mínimas. Ok. Bueno, esto era lo que les decía de la costumbre. Entonces, la gran conclusión es el sistema universal de derechos humanos. Además, este es el pilar sobre el que se construye el sistema universal, que es lo que estamos estudiando, recuerden. El sistema universal de derechos humanos, es decir, ese que abarca todo el planeta, que dice que esto es para todo el mundo, se construye sobre una base de dos instrumentos fundamentales. Una carta, que es un tratado, fuente de derechos, que no dice cuáles son los derechos humanos y que establece simplemente obligaciones de cooperar, de ayudar, obligaciones de ese tipo. Y una Declaración Universal de Derechos Humanos que sí tiene una lista de derechos, pero que no es fuente de derecho y por lo tanto no obliga, no tiene fuerza vinculante. Entonces, esa es la base sobre la que se construye el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ese sistema universal, pues se ve... Profe, qué pena, ¿me repite la primera, por favor? La carta. Ok, la carta y la declaración universal. La declaración, esas son el pilar. Después irán apareciendo, o fueron apareciendo otros instrumentos, como la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos Sociales, que esa, digamos, ya materia de la semana entrante. Pero sí pueden ver que la base sobre la cual se verifica ese famoso sistema universal, desde, políticamente y sociológicamente es muy importante, pero que desde el punto de vista jurídico es una base muy, muy, muy débil. Realmente muy, muy débil. ¿Preguntas? Sin preguntas, doctor. ¿Nadie tiene preguntas? Sí quedamos más claro porque arrancamos la clase un poco enredados, pero creo que ya logré llevarlos a donde quería, y es a que tengan conciencia de que lo que está en instrumentos jurídicos es esto, más allá de lo que nosotros tenemos en la mente que debe ser. Y que muchas veces asumimos que los estados están realmente tomando posiciones y obligándose a cosas, y que cuando uno va a la norma, a la fuente, realmente las obligaciones jurídicas que están asumiendo son mucho más débiles de lo que predican. Luz Estela. Profe, si los tratados son así tan débiles que no obligan, si no tienen fuerza de obligación y todo, como porque los tratados no, este tratado. Ah, bueno, este tratado de la declaración. No, la carta, la declaración la carta de la ONU, sí, perdonen. Entonces, ¿para qué los hacen así como tan, o sea, no vinculantes, no obligatorios, como muy permisivos? Es a propósito, para que cada país tenga su autonomía, ¿o qué? Vuelvo a lo mismo, dos esferas, esfera política, esfera jurídica. Entonces, ¿qué hacen? Jurídicamente crean un tratado, esa es fuente de derecho, pero ahí no se comprometen demasiado para que no haya problemas a la hora de incumplimientos. A ver, si en la Carta de la ONU, o mejor dicho, si la Declaración Universal fuera un tratado, lo hubieran firmado como tratado, y dijera claramente, todos los estados tienen que garantizar el derecho al trabajo, evidentemente las obligaciones que se derivarían implicarían que muchos estados estuvieran incumpliendo desde el minuto cero de la firma del tratado. Entonces, políticamente lo manejan, o lo manejaron en ese momento. Esto ha evolucionado. Y entonces que vayan viendo cuál es la base. Firman un tratado, sí se obligan jurídicamente, y pueden decir, tenemos obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos. La parte que no se dice es, lo que pasa es que esas obligaciones son mínimas. Y por otro lado dicen, y hemos firmado una Declaración Universal de Derechos Humanos donde hay una lista extensa de derechos que van a ser
objeto de estudio y vamos a seguir de cerca por parte de los estados. Lo que no dicen es, pero jurídicamente, porque además al que no es abogado eso no le interesa o no lo entiende. Lo que no dicen es, pero es que ese sí no lo firmamos como tratado porque después nos metemos en un lío y nos van a poner sanciones por todo lo que hagamos. Ese es la entrada al sistema universal de derechos humanos. Jairo. Podríamos decir que ese es un vacío jurídico que se dejó a propósito. Totalmente. Con toda la intención del caso. Porque si hubieran querido que los derechos humanos fueran, la lista de derechos humanos fuera sólida, hubieran firmado un tratado y la Declaración Universal de Derechos Humanos no sería un documento de la Asamblea General, sino que sería un tratado tratado. de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Total. ¿Alguna otra pregunta? Normalmente después de esta clase, los que están interesados en derechos humanos comienzan a decepcionarse y a mirar otras opciones. Esto ha venido mejorando, así que tengan calma que van a ir apareciendo otros instrumentos que van haciendo que los derechos humanos se fortalezcan un poco más, pero la tendencia sí sigue siendo en alguna medida que los estados manejan más políticamente de aquello a lo que realmente se terminan obligando jurídicamente. Entonces, cuando uno vaya a una instancia de derecho internacional, lo que descubre es que el discurso a los medios termina siendo diferente termina siendo diferente a aquello a lo que realmente se obligan jurídicamente, que generalmente es menor. ¿Alguna otra mano? ¿Alguna otra mano? No veo a nadie más. Bueno, si no hay más preguntas, Luz Estela, la confusión que tenía hace un momento ya está más clara. Ok. Listo. Bueno, entonces con eso terminamos por hoy. Mañana yo me conecto temprano al WhatsApp, trato de conectarme al chat de la plataforma, pero ustedes saben que ese normalmente nos está dando problemas. Y les doy el link para el examen. Estudien hoy, en todo caso. Lean la carta de nuevo, lean los documentos que se les fueron enviando. Vuelvo y les repito, lo único que no tienen que leer todavía es la lista de... Yo creo que ya les he subido los pactos civiles y la convención el pacto de derechos civiles y políticos, el pacto, es decir, todos esos instrumentos que están en la carpeta, en una de las carpetas de documentos. Eso es lo único que no, el resto, pues sí, los documentos que tenían que leer para la línea de tiempo, esos tienen que tenerlos claros. ¿Qué otros documentos hemos revisado? La carta, tienen que en todo caso tener claro este funcionamiento y revisen esos artículos que ya definimos que son los que tienen que ver con derechos humanos, es decir, el 1, el 13 y el 55 y 56. Y revisen las sesiones y las diapositivas. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día, profe, gracias. Buen día. Gracias. Gracias, profe, buen día. Gracias. Gracias, profe, muy buen día. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.